Bueno, empezamos. Ahí cualquier cosa que se escuche mal o haya algún problema, me avisan por el chat. Respecto a la clase que perdimos la semana pasada, a mí estuve viendo el cronograma que nos falta y el cronograma de este cuatrimestre, y quizás la mejor opción para evitar que tengamos que ponernos a confirmar qué días puede uno y otro, es que las dos clases que nos quedan, la de la semana que viene y la de la primera semana de agosto, la hagamos un poco más extensa. O sea, que yo quizás doy media hora más o 40 minutos más en cada clase. Última probamos el miércoles que viene, perdón, el jueves que viene. Si es muy extenso, hacemos un corte y nos damos tiempo de preparar un mate, algo, y seguimos. ¿Por qué digo esto que quizás es más fácil? Primero porque, como les decía, evita esto de estar viendo qué horario puede uno y otro. Segundo, que los tres temas que nos quedarían para ver en las dos clases que quedan están muy enlazados. O sea, a nosotros nos quedaría ver el rol de la izquierda en América Latina, los partidos comunistas, la Revolución Cubana y los autoritarismos de la década del 60, o sea, el militarismo a partir de 1960. Los textos están cruzados, ¿sí? Hay, por ejemplo, en el texto de la semana que viene de Alan Ángel sobre la izquierda en América Latina, vamos a ver tanto la Revolución Cubana como algunos de los regímenes militares que se consideraron progresistas a finales de los 60, como el de Velasco Alvarado en Perú, Panamá, o el breve golpe de Torres en Bolivia. Entonces, si a ustedes les parece bien, me parece que lo más fundamental es agregar esto que yo digo, media hora, 40 minutos, yo armo las clases, encima armo los tres temas en dos clases, lo organizo, y me parece que es lo mejor porque sería agregar un poco de tiempo al día habitual de clase y no descompagino quizás la agenda de cada uno de ustedes. Así que bueno, esa era mi propuesta, no sé qué les parece. Cualquier cosa, ustedes en el grupo hablen entre ustedes y después por mail o por el grupo me confirman y hacemos eso. Respecto a los controles de lectura, yo voy a corregir este fin de semana porque hasta el viernes estoy entregando unos trabajos, así que recién este fin de semana corrijo que la semana que viene estaría haciendo la devolución, ¿sí? Lo más seguro es que por la forma novedosa que tenemos, lo más seguro es que yo les agregue comentarios al mismo documento que ustedes me enviaron, al mismo Word, y se los reenvíe, porque la verdad que hacer una devolución, si no, por mail a cada uno es más trabajosa, entonces
voy a utilizar los mismos documentos que ustedes me mandaron para ahí poner los comentarios o alguna cuestión, y eso sería lo que yo les voy a enviar a partir de la semana que viene, ¿sí? Bueno, si no hay ninguna pregunta y si no me olvido de nada, me dicen y ya arrancamos con populismo radicalizado, con el texto de Collier y Bonifausto. Sí. Yo te quería hacer una pregunta con Sí. respecto a, con respecto a las instancias evaluativas. No sé Sí. si hubo alguna actualización, además de las guías de lectura, de los controles de lectura, ¿qué es lo que nos quedaría por adelante? No, hasta ahora lo que se sabe, por lo que yo hasta ahora lo que sé es que esas dos guías que nosotros tenemos son una nota, digamos, conceptual. Ustedes pueden traer esas dos guías, la nota definitiva la van a tener en los coloquios, que ahí les doy todo en el piso. La fecha de coloquio sería el primer llamado del 18 al 24 de agosto, creo que no cambió nada, y la segunda del 25 al 31. Ok, Lo voy a corroborar, pero hasta lo que yo sé y que hablamos es, las dos guías de lectura son más que nada para que yo vea cómo ustedes están llevando adelante el proceso de lectura, si van bien con los textos, y la evaluación con nota que a ustedes les quedaría es la que vamos a hacer de forma personal, seguramente por Zoom o por Google, pero a uno, o sea, yo con cada uno de ustedes en esas dos fechas, en esas dos tandas de exámenes que dijimos, ¿sí? ok, entonces la nota que quedaría ahí en el coloquio es la nota que nos queda ya de la materia. Exacto, exacto. ¿No? Entonces Ok. ahí, si te queda 7 o más, creo que promocionás, porque creo que en eso sí hubo un cambio, no sé, yo ahora lo voy a hablar con la cátedra, pero creo que ustedes le preguntaron a los profesores de teórico porque ellos son los que más tienen esta información. Cualquier cosa aprovechen este viernes o el que viene y pregúntenle bien. Eh, pero yo hasta ahora lo que sé es que el coloquio es la nota final. Claro. Bueno, gracias, ¿Sí? esa era la pregunta. Cualquier cosa yo voy a preguntar de nuevo porque está todo cambiando. Ahora llegó un comunicado de que no va a haber mesas de examen, o sea, de examen final, o sea, si ustedes, en agosto, ¿no? Si ustedes querían dar una materia ahora, sociales, no, hasta eso me llegó hace 2 días, pero bueno, está Entonces habría que complicado, todo va preguntarle si no. cambiando. No, ¿Cómo? no, que entonces quedaría preguntarle a los profesores teóricos eso, sería si la nota o sea, si en el coloquio nos sacamos, independientemente si sea de 4 para arriba, nos queda esa nota, o si es que promocionamos con 7 para arriba. Sí, lo que me faltaría definir era lo de la promoción directa, pero la nota es el coloquio y el coloquio es el cronograma que vimos nosotros ahora, el cronograma Ah, ok, reducido, o sea, perfecto, los textos que vimos por estas clases. perfecto, perfecto, gracias, ¿Sí? Eso sería lo que yo voy a tomar en el coloquio. perfecto, gracias. Entonces, si no hay ninguna pregunta, empezamos, ¿les parece? Veo si hay alguna pregunta. Eh, Ustedes tienen ahí el PowerPoint para ir siguiendo o tenerlo después como resumen. Bueno, lo que tendríamos que empezar a ver es, como dijimos, la experiencia política del populismo. Así como a fines del siglo XIX yo les trataba de mostrar que la bibliografía que recorre la materia intenta mostrar ese doble proceso político y económico, y obviamente las tensiones o las dinámicas sociales que surgen, que para fines del siglo XIX, recuerden, era la incorporación como exportadores de materia prima, ¿no? La incorporación al mercado mundial de los países latinoamericanos y el proceso de avance o consolidación de los estados-nación, que ya para 1890, 1900 generan un montón de tensiones sociales, ¿sí? Nosotros recorrimos algunas en las clases pasadas. Bueno, a partir de la crisis de 1930, también podríamos identificar esta dinámica o este doble proceso. Recuerdan que con Díaz Alejandro, que fue lo último que vimos,
se daba esta idea de que a partir de 1930 los países más importantes de Latinoamérica avanzan hacia un nuevo patrón de acumulación, que es el ISI, la industrialización sustitutiva de importaciones. En paralelo a esa dinámica económica está también la dinámica política que, acompañando a ese ISI a partir de los 30 en algunos países, en otros países a mediados o casi acercándonos a la década del 40, desde el punto de vista político se va a empezar a ver una nueva forma, o mejor dicho, no una nueva forma, una incorporación plena políticamente de los sectores populares al escenario político, ¿sí? Entonces, si tendríamos que pensar la cuestión económica y política a partir de la década del 30, tendríamos que pensar cómo a partir de ese momento se afianza el ISI como estrategia de desarrollo económico y se avanza en las experiencias populistas con una nueva forma de incorporar y de activar los sectores populares a la vida política, al escenario político. Entonces, hoy lo que veríamos es esas experiencias de populismo que nosotros vamos a trabajar esta idea de que hay como una experiencia radicalizada o heterogénea o diferente a la experiencia clásica, que es lo que muchos autores han denominado la ABC del populismo. La ABC del populismo sería la experiencia clásica de incorporación de la clase obrera o de los sectores populares urbanos a partir de los sindicatos. Entonces, si tuviésemos que definir la estrategia clásica de populismo, o el ABC del populismo, que sería la estrategia que se plantea en Argentina, Brasil y Chile, sería esta vinculación entre Estado y sindicatos. O sea, el sector popular que va a estar activado o incorporado al nuevo juego político son los sectores populares a través de los sindicatos, ¿sí? O sea, son los trabajadores industriales, por decirlo de alguna forma. Esa sería la experiencia clásica del populismo. Pero también hay otras experiencias. Nosotros elegimos la mexicana, pero a los que les interesa pensar desde la historia los procesos de incorporación política de los sectores populares, porque tengamos en cuenta que hay una diferencia entre cómo pensamos los historiadores este proceso y cómo lo piensan, por ejemplo, los sociólogos, los politólogos o estudios multidisciplinarios que quizás incorporan cuestiones lingüísticas o de interpelación simbólica, ideológica entre el líder y las masas. Bueno, a los historiadores, por decirlo de alguna forma, si bien todos hemos leído La razón populista de Laclau, no coincidimos en esa definición teórica de populismo, en el sentido que para nosotros el populismo es un proceso o una coyuntura histórica concreta en América Latina, que la ubicamos a partir de la crisis del 30, que para nosotros implica siempre este doble proceso, ¿sí? O sea, cuando estamos hablando de incorporación de los sectores populares, no estamos hablando solamente de un liderazgo carismático o de un vínculo entre líder y masa que tenga algún rasgo populista. No, estamos hablando de una coyuntura específica de América Latina donde el régimen de acumulación se centra, o el régimen o la propuesta de desarrollo económico se va a centrar en una estrategia industrializadora, implicó entonces una doble incorporación de los sectores populares, como trabajadores de ese ISI, o sea, como activos trabajadores en ese proceso de industrialización, y como actores políticos de este proceso de incorporación populista, que siempre se canaliza a través de algún partido multiclasista, ¿sí? Entonces, no es que no nos guste leer enfoques teóricos o libros que piensan estas cuestiones de líder y masas, desde cuestiones simbólicas, lingüísticas, no, las incorporamos, las leemos, pero para nosotros el populismo es, digamos, una determinada coyuntura de la historia latinoamericana que nosotros lo ubicamos
entre la crisis del 30 y los finales de la década del 50 es para nosotros un proceso económico y político que implicó la incorporación de los sectores populares como trabajadores industriales a través del ISI y la incorporación de esos sectores como actores políticos a través de los movimientos políticos o los partidos multiclasistas que se van a desarrollar en las diferentes experiencias populistas. Dentro de esas diferentes experiencias populistas, ustedes, como les digo, tienen el ABC, Argentina, Brasil y Chile, que sería lo que nosotros consideramos el populismo clásico, relación, como dijimos, Estado-sindicato. El populismo radicalizado, que es lo que vamos a ver ahora en México, y después experiencias que también son interesantes, como puede ser la del APRA en Perú, donde es una experiencia populista orientada básicamente a los sectores medios. Mismo ver una experiencia populista es bastante disruptiva, que comienza con un proceso revolucionario, como puede ser la experiencia del MNR en Bolivia a partir de 1952, donde se llevan, digamos, comienza ese proceso obviamente con una explosión revolucionaria de los sindicatos mineros, pero cuando uno analiza el programa político y económico del MNR, es básicamente un programa reformista, podría tranquilamente encuadrarse dentro de esta experiencia populista, nacionalizaciones, promoción ¿no? de las industrias nacionales. Así que hay diferentes experiencias, pero como les digo, para los historiadores es importante que el populismo para nosotros es esta cuestión económica y política que la podemos ubicar en América Latina entre 1930 y finales de los 50. Que ya a partir de ahí vendría lo que vamos a ver en la última clase, que es lo que O'Donnell hablaba de crisis, de populismo o postpopulismo, que es ya la entrada de los militares y del militarismo a la vida política en América Latina. Entonces, hecha esta introducción, vamos a arrancar con el texto de Collier y Collier. Ustedes en la introducción tienen una definición de la conceptualización teórica de populismo radicalizado, donde se alternan datos de Venezuela y México, porque bueno, este es un libro justamente que piensa la experiencia de incorporación no solo de los trabajadores, sino de los campesinos. Pero bueno, lo de Venezuela no se preocupen, está solo en la introducción, no le den tanta importancia y concéntrense en la experiencia mexicana. Entonces, para empezar, como dijimos, digamos, el factor crucial que diferencia a México, y bueno, los autores dicen Venezuela, pero nosotros vamos a ver a México, de Brasil o de Chile, es que presenta una estrategia de incorporación, como dijimos, diferente a la que se dio en Argentina, Brasil y Chile. En México, los líderes políticos vieron a los sectores populares como cruciales recursos políticos que podían ser movilizados en las luchas contra los sectores. Entonces, en México, los líderes políticos vieron en los sectores populares un actor crucial o un recurso político crucial para ser movilizados contra los sectores dominantes. Esta movilización, que se denomina populismo radicalizado, tiene la particularidad, como dijimos, que es incorporado al escenario político tanto la clase trabajadora como los sectores campesinos. ¿sí? Y este es el contenido, ¿sí? o el aspecto que genera que este populismo mexicano tenga este calificativo de ser radicalizado. ¿Por qué la inclusión del campesino genera un populismo radicalizado? Bueno, ahí el autor va a explicar dos cuestiones. La primera cuestión es que la inclusión del campesinado es un desafío más radicalizado, ya que al convocar a los campesinos al juego político, se incorpora también la demanda de reforma agraria. ¿sí?
Cuando estamos hablando de reforma agraria, más allá de los alcances que pueda tener esa reforma, que después lo vamos a ver, siempre implica un profundo ataque o un profundo golpe a las relaciones capitalistas de producción, ¿sí? Porque obviamente ataca una cuestión básica como es la propiedad privada. Hay un reparto de tierra, ¿sí? O sea, cuando nosotros estamos frente a una incorporación del campesinado, por más que sea una estrategia populista que está planificada o organizada desde arriba, siempre la incorporación del campesino implica una demanda de reforma agraria y de reparto de tierras. El segundo aspecto del cual se denomina radicalizado la experiencia del populismo mexicano es que los líderes políticos no dependen exclusivamente del apoyo de la clase obrera, ¿sí? Entonces tienen una base alternativa de poder, que son los campesinos, ¿sí? Esa es otra diferencia que los autores marcan viendo o comparando México con, como dijimos, Vargas, el general Ibáñez en Chile, Perón en Argentina, ¿sí? Los líderes mexicanos entonces tienen una base popular más amplia para generar alianzas y apoyos, no solo el movimiento obrero, sino también el movimiento campesino. Esta movilización popular, obviamente, no va a ser una movilización autónoma desde abajo, ¿sí? O sea, esa discusión es, para las ciencias sociales, es una discusión vieja, es una discusión que se dio en la década de 1960, a finales de los 50, cuando los intelectuales criticaban o debatían en torno a si los populismos no eran autoritarios, si eran una versión autóctona de fascismo, o como algunos líderes, algunos intelectuales trotskistas de Argentina definieron bonapartismo de Estado. O sea, esa discusión ya no se da, es vieja, digamos. Todos coinciden en que, obviamente, esta movilización es una movilización que se da desde arriba, controlada por el Estado, ¿sí? Y además es una incorporación política de los sectores populares que se da de forma institucionalizada, ordenada, ¿sí? Porque no es una incorporación individual de todos los ciudadanos, sino que es una incorporación de los distintos grupos, trabajadores, urbanos y campesinos, a través de la creación de un partido multiclasista. Entonces, en esa cuestión no hay discusión. Estamos hablando de una movilización controlada desde arriba, desde el Estado, y además institucionalizada esa movilización a través de, o canalizada esa movilización a través de un partido político multiclasista. Ahora, más allá de esta definición, tampoco podemos pensar a los sectores populares como actores pasivos que se dejan ser incorporados sin ningún tipo de intercambio, ¿sí? o de beneficio en esta nueva experiencia política. Entonces, para estos autores, si bien se piensa el populismo como una estrategia de incorporación controlada desde arriba, desde abajo hay algún tipo de interpelación y de reclamo. Por eso ellos piensan esta experiencia a través de otro concepto muy importante, que es el intercambio, ¿sí? O sea, en esta relación desde el Estado hacia los sectores populares hay concesiones materiales, hay ciertos beneficios que logran los movimientos obreros y campesinos, ¿sí? A partir de su incorporación. Por eso, junto con la noción de intercambio, los autores agregan otro concepto, que es el de polarización política. Porque cuando mayores sean las demandas y las concesiones, están escuchando. Si alguno quiere grabar la clase, no sé si se puede grabar para que después circulen entre ustedes. Bueno, entonces, junto a esta noción de intercambio, que sería este vínculo entre una incorporación controlada desde arriba, pero con beneficios materiales y demandas que logran canalizar los sectores populares, está el otro concepto, que es la polarización política, porque a mayor nivel de beneficios, de demandas populares, va a haber un mayor nivel de enfrentamiento y oposición entre los sectores dominantes
esa comunidad o de esa sociedad. ¿Sí? O sea, cuando el gobierno populista avance en mayores repartos, en mayores beneficios al movimiento obrero y al movimiento campesino, va a generar en sectores medios o en sectores propietarios o en el capital extranjero un mayor nivel de polarización y oposición política. Por eso, un rasgo típico de las experiencias de populismo radicalizado es que son experiencias breves, cortas en el tiempo, porque justamente avanzan en este intercambio con los sectores populares, ¿no? Yendo, digamos, hacia adelante con reformas y beneficios y, digamos, aceptando demandas del movimiento popular, y en paralelo a eso generar una gran polarización política que termina desestabilizando a los gobiernos populistas radicalizados. Por eso los autores trabajan con este concepto de intercambio, polarización, y cuanto mayor sea el intercambio entre el Estado y los sectores populares, mayor va a ser el nivel de polarización y oposición política, y por ende las experiencias populistas van a ser breves y cortas en el tiempo, porque justamente la oposición va a desestabilizar a esos gobiernos. Entonces, esos son los conceptos teóricos desde los cuales los autores piensan la experiencia del populismo radicalizado. Que representa, como dijimos, un modelo alternativo y contrastante de la incorporación sindical, ¿sí? O la incorporación clásica del populismo a través de los sindicatos obreros industriales. Es una respuesta diferente del Estado, van a decir los autores, al desafío que implica la emergencia de los sectores populares, campesinos y obreros. Entonces, es una experiencia alternativa de incorporación popular. Una vez que los autores explican esta cuestión teórica, hablan un poco de lo que sería la incorporación campesina. Ahí ustedes tienen un apartado muy breve, donde aparecen algunas cuestiones de Venezuela, no se pierdan en eso, porque después el texto está obviamente centrado en la experiencia política mexicana. En México no hay que aclarar mucho porque nosotros vimos la Revolución Mexicana, obviamente el ingreso de los campesinos al escenario político se da en la etapa de revolución y de guerra civil, ¿no? Con los ejércitos zapatistas y con la división del norte de Villa, o sea, los campesinos se ven envueltos en la política a partir de un proceso revolucionario y de una guerra civil. Después en los años 20, a partir de 1920, cuando comienza el proceso de institucionalización de la revolución, o cuando la facción que triunfa tiene que crear ese poder postrevolucionario, ahí sí la movilización campesina ya se da de forma más institucional, ¿sí? A partir de organizaciones sindicales, y bueno, ahora vamos a ver, a partir también de vínculos, espacios promovidos por el propio gobierno, ¿sí? Como pueden ser las confederaciones de campesinos. Ahora bien, el momento de mayor incorporación de los campesinos, en el sentido de que fue el momento que se dieron mayores beneficios materiales y políticos para este sector, fue la presidencia de Cárdenas entre 1934 y 1940. Cárdenas es el que impone un cambio abrupto en la política campesina, ya que no solamente favorece la sindicalización y, digamos, potencia, profundiza la incorporación campesina, política, sindicalmente, sino que además Cárdenas lleva adelante el mayor reparto de tierras que se puede conocer en México, por lo menos hasta el 1994, que fue el año en donde las reformas neoliberales de Salinas de Gortari privatizan también las tierras comunitarias o ejidales en México. Cárdenas entonces, en sus 6 años de gobierno, reparte 18 millones de hectáreas de 800.000 campesinos. No solamente hace un reparto agrario, sino que crea una institución que es el Banco Ejidal, para poder
favorecer y respaldar y ayudar, asistir económicamente a la producción comunal o ejidal en México. Y acá hago una breve un corte, voy a explicar muy brevemente lo que es el ejido, ¿sí? Que ahí yo lo anoté, o la producción comunal, que nosotros en este programa corto que hicimos, sacamos un texto que ustedes quizás lo tengan en el programa general, que es el reparto de tierras de Arturo Warman. La problemática de la reforma agraria mexicana es que en 1917 la nueva Constitución reconoce y le da, digamos, un carácter institucional a la producción comunal, a la forma comunitaria de vida campesina, que son los ejidos. Los ejidos son pueblos campesinos que a partir de la Constitución del 17 y a partir de la reglamentación de la reforma agraria, se implementó que tienen que tener un mínimo de 20 componentes, o sea, de 20 integrantes, de 20 campesinos. O sea, a partir del triunfo de Carranza y todo el proceso de construcción de un orden político en México, no es que las tierras se reparten así discriminadamente, sino que hay todo un proceso en donde los pueblos que fueron expropiados durante el Porfiriato se tienen que presentar y reclamar esas tierras que fueron expropiadas o quitadas a su comunidad. Entonces, no solamente tienen que mostrar que eran dueños de esas tierras, sino que también tienen que mostrar, ¿sí?, ante las autoridades que componían un ejido, un pueblo, una comunidad de campesinos. Entonces, es interesante que ustedes entiendan que la propiedad comunitaria, la propiedad ejidal, campesina, y también campesina e indígena, implica una combinación de tierras comunales, vivienda personal de cada familia campesina, poblado, lo que sería el pueblo, donde cada uno está sentado en su vivienda, y parcelas individuales de cada familia. Todo eso es el ejido. O sea, el ejido tiene tierras comunitarias donde los campesinos ejidatarios pueden cultivar, criar ganado, no sé, realizar distintas actividades. También las tierras comunitarias, por ejemplo, pueden ser bosques donde comparten la búsqueda de leña o llevan a pastar a sus animales, o un lago o una laguna donde, o un bañado donde sus animales son llevados a tomar agua, donde la comunidad campesina comparte ese recurso. Después está el poblado, donde están asentadas las viviendas, las casas y también las autoridades del ejido. Y después están las parcelas individuales, donde cada campesino produce para su subsistencia. ¿Sí? Esto es importante que ustedes lo vean porque es como una de las cuestiones claves para entender la propiedad campesina en regiones, sobre todo como México, Bolivia, Ecuador, donde hay una profunda influencia de lo que es la tradición comunitaria indígena. ¿Sí? O sea, no confundamos lo comunitario con lo colectivo. ¿Sí? O sea, una propiedad comunitaria implica también el derecho a una propiedad privada, a una parcela privada de esos campesinos. Ahora, todo eso forma parte, o sea, el campesino tiene derecho al usufructo de su parcela, pero no la puede vender, ¿sí? Porque forma parte de una comunidad. Ese es el entramado ejidal que tiene la forma de tenencia comunitaria de los campesinos en México. ¿Sí? Comparten espacios en común, comparten un poblado, pero cada familia campesina tiene también su parcela individual. Por eso los ejidos no se podían vender ni alquilar. ¿Sí? Esa fue la famosa reforma que hace en 1994 Salinas de Gortari, privatiza los ejidos, deja que se vendan, y bueno, ahí comienza todo el problema rural en las zonas de México, que hasta el día de hoy sigue siendo una problemática latente, porque al privatizar la tierra,
las comunidades ejidatarias quedaron a merced de los negocios inmobiliarios, de las inversiones mineras, de las grandes inversiones de ganadería que van expropiando o avanzando sobre esas comunidades, ¿sí? Pero en este momento estamos entonces, a partir del 17 se reconoce el ejido, se reconoce la tenencia comunitaria de la tierra, y la etapa del cardenismo, como dijimos, es el momento de mayor reparto de tierras y también de respaldo político y económico a las comunidades campesinas a través de créditos del Banco Ejidal. Una vez que él hace esta introducción, ahí ya empezamos con lo que sería la descripción en México. Ustedes lo tienen en la diapositiva 4, donde los autores lo que van a hacer es como organizar una periodización de populismo radicalizado mexicano. Entonces tenemos lo que ellos llaman fases cautelosas, ¿sí? Un hiato o una etapa conservadora y un momento de instancia completa de populismo radicalizado, que es la presidencia de Cárdenas. Respecto a las fases cautelosas, están pensando las presidencias de los constitucionalistas, de Carranza, Obregón y Calles. Luego viene un hiato conservador, que es lo que se conoce como el maximato, que son esos 6 años entre 1928 a 1934, ¿no? que es cuando gobierna Cárdenas, pero vamos a ver, es un momento directamente conservador, inclusive con la marcha atrás, ¿no? de algunos proyectos que se habían hecho durante la década del 20. Entonces, en la periodización ellos piensan la periodización del populismo desde esta perspectiva. Fases cautelosas, que son las 3 presidencias constitucionalistas, un hiato o un momento conservador, donde inclusive hay un reflujo de los avances y de los derechos adquiridos por los sectores populares, y después la instancia completa, ¿sí? Esta idea de fases cautelosas a instancia completa está definida en función del proceso de incorporación política. O sea, ¿cuál es la fase? ¿Por qué Cárdenas es denominado como la instancia completa o la fase completa de populismo radicalizado? Porque es el que logra canalizar la movilización obrera y campesina dentro de un mismo partido multiclasista. ¿Sí? Entonces, Cárdenas es el primero que logra controlar, optar la movilización popular, urbana y rural en un único partido multiclasista. En cambio, las fases cautelosas, Carranza, Obregón y Calles, lo que nosotros vamos a tener es que los presidentes van a pendular, van a ir variando desde un apoyo campesino a un apoyo obrero, y que cada uno de estos sectores está organizado en sus propios partidos o sindicatos. Entonces, es cautelosa porque los presidentes no logran unir esta participación popular, rural y urbana en un único partido o en una única, no sé, confederación de trabajadores, ¿se entiende? O sea, ellos van pendulando en sus presidencias de un momento donde se van a asentar sobre una alianza más sólida con los trabajadores, a momentos en donde los presidentes optan por afianzar un vínculo más fuerte con los campesinos, pero no logran institucionalizar a ambos actores en un partido, ¿sí? En la movilización o en la participación en un único partido multiclasista. Por eso ellos piensan fases cautelosas, el hiato conservador, que no hay que explicarlo mucho, es conservador, de hecho se intentan llevar digamos, como decía, digamos, eliminar algunos de los beneficios o concesiones que se habían logrado durante la década del 20 y la instancia completa, que es el cardenismo. Una vez que ellos hacen esta periodización, nosotros no vamos a tener un análisis por presidencia, o sea, no llevan una línea cronológica o un hilo cronológico.
México tenía un alto nivel de desarrollo industrial en esa época, me pregunta Nicolás del Vito, no, para la década, o sea, hasta Cárdenas, hasta 1940, México es un país básicamente rural, porque muchas de sus actividades dinámicas están orientadas a la exportación. A partir de la década del 40, o sea, cuando termina la presidencia de Cárdenas y comienza después la presidencia de Ávila Camacho, que serían como los sectores más conservadores, es cuando comienza el famoso milagro económico mexicano, que es el boom, la expansión del proceso de desarrollo industrial, que se va a dar desde 1940, a partir de la presidencia de Ávila Camacho, después viene Alemán, bueno, vienen los tres grandes presidentes del PRI. En 1940 el partido que había creado, o que había formalizado Cárdenas, a partir de 1940, con la presidencia de Ávila Camacho, se transforma en el PRI, en el Partido de la Revolución Institucional. Ahí es donde comienza el proceso de desarrollo industrial y es el momento en México y en casi toda América Latina, la década del 40 y del 50, donde se disparan los niveles de urbanización, desarrollo industrial, aumento de la clase obrera, inclusive a nivel rural, el aumento de peones rurales, o sea, ahí es como que comienza el proceso de proletarización, ¿no? Tanto en el campo como en las grandes ciudades, el desarrollo económico, los niveles más altos de alfabetización, el acceso a algún tipo de recursos. Antes en algunas zonas estaban totalmente, eran inexistentes, no sé, el acceso al agua, a los sistemas de riego en muchas zonas de México. Eso empieza, el boom del milagro económico es a partir del 40, de 1940. Todavía estamos en un México, en este periodo, que estamos viendo que sería desde el 20 hasta la década del 40, que termina con Cárdenas, estamos en un México que se está levantando y reorganizando después de un proceso revolucionario. Entonces, como yo les decía, no van a tener un recorrido por las presidencias, si bien ustedes al final del texto tienen una cronología detallada de todos los presidentes, creo que hasta Salinas de Gortari, hasta el 90 y pico. Los autores van a recorrer la cronología pensando esa conceptualización teórica que yo les dije al principio, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener el proyecto populista en la década de los 20 desde arriba, o sea, cómo el Estado y los tres presidentes, Carranza en sus últimos años, Obregón y Calles, desde arriba intentan incorporar a los sectores populares, cómo en los años 20 desde abajo se articula, ¿no?, algún tipo de negociación, de vínculo con el Estado, el intercambio en los 20, o sea, los beneficios que logran los sectores populares, y la polarización o la posición política en los años 20. ¿Sí? Luego analizan el hiato conservador, el maximato, y después viene nuevamente el proyecto de Cárdenas desde arriba, desde abajo, el intercambio, un análisis puntual de la creación del partido durante la presidencia de Cárdenas, la oposición y la polarización política despertada en esos tiempos, ¿sí? Y ahí terminaría el texto, ¿sí? Es interesante esto de que ustedes no se pierdan en los datos y en los... Es un texto simple, pero sobre todo en la etapa de la década de los 20 hay muchas siglas: Partido Cooperativista, Partido Agrarista, Partido Laborista, Partido Liberal Mexicano. Obviamente que no se asusten, no es que les voy a preguntar quién creó, cuál es la trayectoria del Partido Liberal Constitucionalista, sino que ahí lo interesante es lo que yo les decía, analizar cómo los autores plantean la incorporación desde arriba, cuál es la estrategia desde el Estado hacia los sectores populares, desde abajo hacia los líderes políticos, el intercambio y la polarización. Entonces, en los años 20, el proyecto desde arriba, como dijimos, es un proyecto que genera una fase cautelosa del populismo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cada presidente construyó su alianza con algunos de los sectores populares, ¿sí?
Entonces, el 17, a partir del 17, Carranza va a ser conocido, va a quedar en la historia mexicana como el presidente que generó un fuerte vínculo con los sindicatos, inclusive favoreció y promocionó el desarrollo de los sindicatos en México. O sea que va a ser un presidente obrerista, ¿sí? O pro-obrero. Los principales episodios de movilización desde arriba en la etapa de Carranza fue, primero, la creación de los batallones rojos. O sea, Carranza, recuerden que asume como presidente en un contexto crítico, donde todavía las milicias campesinas, los ejércitos campesinos están movilizados. Entonces, Carranza, para contener y neutralizar esa movilización campesina, que además obviamente sabemos que muy buena relación con los campesinos no tenían, si se acuerdan el texto de Morelos, Carranza y los constitucionalistas invaden y hacen una emboscada para matar a Zapata, así que ¿qué va a hacer Carranza? Se va a apoyar en el movimiento obrero y va a crear los batallones rojos. En ese momento el movimiento obrero mexicano estaba en manos todavía, o tenían una notoria presencia, los anarquistas en la Casa del Obrero Mundial. Carranza se acerca a la Casa del Obrero Mundial y a cambio de concesiones materiales promueve la creación de batallones rojos, que era una forma de, como decíamos, neutralizar y controlar la movilización campesina. Fueron una fuerza de choque contra los campesinos, los batallones rojos. El segundo episodio se da en 1918, cuando se funda también con apoyo del carrancismo, ¿no? Y apoyo económico y también un apoyo político. Carranza promueve y asiste a la creación de la Confederación Regional Obrera Mexicana, la famosa CROM. Entonces, ese es el otro episodio político que desde arriba te da para entender, digamos, esta movilización popular, ¿sí? O sea, Carranza va a tratar de generar canales institucionales de movilización y de participación, pero concentrado básicamente en los obreros industriales. ¿Sí? Crea los batallones rojos, promueve la creación de los batallones rojos y promueve también la creación de la CROM. Va a ser, digamos, con la CROM nace un sindicalismo, digamos, tutelado por el Estado, un sindicalismo que va a ir perdiendo su impronta clasista, muy alejado y muy diferente a lo que habían sido esos primeros desarrollos, ¿no?, del sindicalismo en México, muy vinculados al anarcosindicalismo. Con la CROM vamos a tener el surgimiento de la típica confederación obrera, dialoguista, cercana al Estado, y que a veces inclusive intenta controlar o neutralizar el conflicto, ¿no?, de sus bases. Así que esos son los dos grandes episodios durante la etapa de Carranza. Al final de la presidencia de Carranza se va a dar una de las últimas sublevaciones que están como muy vinculadas todavía a ese proceso revolucionario que estaba cerca, que estaba próximo. Recuerden que la reelección no estaba permitida, entonces ahí se viene todo el dilema de si Carranza podía lograr colocar a su candidato, o si se afianzaba la candidatura del otro constitucionalista, Obregón, que era un político que tenía, digamos, gran apoyo popular. Ahí se da una de las últimas rebeliones entre los constitucionalistas, porque obviamente Carranza no quería, o no era por lo menos el candidato que él apoyaba a Obregón. Obregón ya para 1919 comienza un pacto secreto con la CROM y con los sectores obreros para lograr su apoyo a la candidatura presidencial. Así que para 1920 Obregón se perfila como el candidato con mayor apoyo popular, tiene el apoyo de la CROM, también tiene el apoyo de los campesinos,
a partir del Partido Nacional Agrarista, las clases medias, a partir del Partido Cooperativista, y también el apoyo del Partido Liberal. En ese sentido, o sea, eso es lo que yo les trataba de decir, no es necesario que ustedes aprendan todas estas siglas, pero lo que sí es necesario es que ustedes vean que ninguno de estos presidentes, por más que tienen un vínculo con los sectores populares, pueden, como dicen los autores, canalizar toda esa movilización en una única central obrera o en una única experiencia política multiclasista. Como que los presidentes se manejan con las distintas clases o los distintos sectores y cada sector tiene su aparato político o su aparato sindical, por decirlo de alguna forma, ¿sí? En ese sentido, está esta idea de que es cautelosa, ¿sí? Porque, como decíamos, los apoyos políticos pendulan o varían según las coyunturas. Entonces, en un primer momento, cuando se estaba acercando las elecciones, Obregón pacta con todos e intenta llegar a la presidencia, como llegó efectivamente en 1920, con un gran apoyo. Bueno, ahí se da como dijimos, la última sublevación, porque Carranza no acepta, se levantan en armas, Carranza es asesinado en la década del 20, y Obregón finalmente gana la presidencia con gran apoyo popular. Y una vez que comienza a gobernar, Obregón rápidamente rompe la CROM, porque no cumple ninguna de sus promesas hacia el movimiento obrero, no cumple la promesa de crear el famoso Ministerio de Trabajo e Industria que querían los sindicalistas, no los ubica en posiciones claves en el gobierno, o sea, no distribuye los cargos políticos que había prometido a los trabajadores, a los sindicalistas. Y entonces rápidamente Obregón va a pendular y a proyectar su presidencia acercándose al movimiento campesino, inclusive apoyando y favoreciendo al Partido Agrarista. Entonces, Obregón después termina, siendo caracterizado en esta época como un presidente ruralista, ¿sí? O un presidente procampesino. En este sentido, Obregón ya desde sus primeros años de presidencia, en 1921, tiene que enfrentar un montón de conflictos obreros, surgen huelgas, la primera es la huelga ferroviaria, o sea que va a tener una presidencia bastante enfrentada a los sindicatos de la CROM. Cuando se está terminando su presidencia, obviamente, como volvemos a decir, la reelección no está permitida, Calles, que va a ser el candidato que lo suceda, a diferencia de Obregón, va también a empezar sus primeros años y toda su campaña electoral acercándose al movimiento obrero, acercándose nuevamente a la CROM. Calles gana la presidencia, su primer gabinete intenta mostrar o dar la imagen de un gabinete moderado, donde todavía, por lo menos a nivel del nombramiento de ministros, hay personajes claves, como el ministro de Finanzas y el ministro de Relaciones Exteriores, que son aliados a Obregón, pero después tiene una facción más radicalizada y más nacionalista, que es básicamente los líderes de la CROM, ¿sí? Calles cumple, en este sentido, las promesas que le hace a los sindicalistas, crea el famoso Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo y lo nombra ministro a Morones, que era el líder, el jefe sindical de la CROM. Entonces Calles va a estar, digamos, va a ser recordado, digamos, en México como el presidente, un presidente pro-obrero en los primeros años. Después ya, cuando vamos acercándonos al final de su presidencia para 1928, rompe con la CROM y también va a tener un giro conservador, ni siquiera es que rompe con la CROM y apoya a los campesinos, rompe con la CROM y se va acercando a los sectores opositores, a la burguesía, a los conservadores, e inclusive intenta tener un mejor diálogo con el capital extranjero, ¿no? Con Estados Unidos. Eso sería entonces, como dijimos, desde arriba la movilización en los 20.
Ahora viene lo que los autores llaman desde abajo, cómo responden los sectores populares, sindicatos y campesinos desde abajo a esta movilización. Entonces, desde abajo lo que tenemos, como dijimos un poco al principio, es que para 1916, 1917, la primera presidencia de Carranza, México todavía tenía una influencia muy marcada en el sindicato de tradiciones y corrientes anarquistas o anarcosindicalistas, o sea, un sindicalismo clasista y combativo, ¿sí? A partir de 1918, cuando se crea la CROM, dijimos, va avanzando este sindicalismo reformista, ¿sí? Paradójicamente, en México, este sindicalismo reformista es muy fuerte, pero congrega un montón de sindicatos pequeños. Los grandes sindicatos, los ferroviarios, los petroleros, van a estar siempre influenciados mayoritariamente por tradiciones sindicales más combativas. A partir de 1919 y sobre todo a partir de 1920 aparece un nuevo actor en el sindicalismo mexicano, que son los partidos comunistas. Van a tener un fuerte trabajo en el movimiento obrero. Así que ya para la década del 20 vamos teniendo este mapa sindical donde tenemos la CROM, ¿no? Como una confederación fuerte, financiada del Estado, que creció en muy poco tiempo a nivel de afiliados y de poder político, pero que, como decíamos, es el cúmulo de un montón de pequeños sindicatos. Y después tenemos a la vertiente más clasista o combativa en el sindicalismo mexicano, quizás no tenían tantos recursos económicos, pero eran fuertes en las principales industrias o en industrias estratégicas, ¿sí? Bueno, ustedes ahí también tienen cómo a partir de esta diversidad intentan crear distintas confederaciones. Obviamente los comunistas no van a estar dentro de la CROM y van a tratar de conformar sus propias confederaciones obreras, ¿sí? Ese sería, digamos, la movilización desde abajo. Por el lado de los campesinos están organizados básicamente a partir del Partido Nacional Agrarista o a partir de sus experiencias comunales, ¿no? La cuestión de los ejidos, ¿sí? Ese sería como el panorama sindical desde abajo. Ahora viene la otra cuestión, que es cuál fue el nivel de intercambio, ¿no? ¿Cuáles fueron los beneficios de estos sectores populares? Bueno, con Carranza, los que mayoritariamente se beneficiaron, como dijimos, son los movimientos obreros urbanos, sobre todo la CROM. Durante el gobierno de Carranza se crea un impuesto, una contribución obligatoria a los empleados del Estado, que es distribuida como subsidios a los sindicatos de la CROM para que puedan aumentar la cantidad de afiliados y que puedan, digamos, potenciar su organización sindical. Durante la presidencia de Obregón, como dijimos, los caminos se separan y Obregón va a priorizar su vinculación con el movimiento campesino, no solo generando repartos agrarios, sino también llevando a cabo un proceso de educación rural muy fuerte, que es un proceso muy interesante, que lleva a cabo el ministro de Educación de Obregón, que es Vasconcelos, o sea que, y también Obregón va a tratar de potenciar la organización campesina, ¿sí? Dándole mayor fuerza al partido agrarista. Y durante la etapa de Calles volvemos a la estrategia o volvemos a la alianza obrera. Durante la etapa de Calles, no solamente los sindicalistas llegan a puestos de poder alto, y de hecho Morones va a ser ministro de Trabajo, sino que también van a ocupar bancas en el Congreso, o sea, a partir de Calles, los sindicalistas de la CROM no solamente reciben subsidios y recursos económicos del Estado, sino que también cubren cargos políticos significativos en la presidencia de Calles. Ese sería el nivel de intercambio.
La conclusión que van a decir los autores es que en función de esta incorporación del movimiento obrero que inicia con Carranza, se detiene o se congela durante la presidencia de Obregón, pero se potencia con Calles, la gran consecuencia va a ser que surge un movimiento obrero corrupto, que aplastó al sindicalismo independiente y anuló la radicalización de la clase obrera, subordinándola a la política de gobierno de armonía entre capital y trabajo. Entonces, el gran resultado de este intercambio, como decimos, es el surgimiento de un movimiento obrero corrupto, que aplasta al sindicalismo independiente, anula la posibilidad de radicalización de la clase obrera y además subordina los reclamos obreros a la línea de gobierno, que era lograr una armonía o una relación armoniosa entre capital y trabajo. El otro punto que van a analizar los autores, entonces, es, como decíamos, todo intercambio genera polarización y oposición política. ¿Cuáles fueron los frentes de oposición o de conflicto en los años 20? Bueno, en primer lugar, vamos a tener la fuerte oposición de Estados Unidos, porque recuerden que en la Constitución de 1917 se reconoce que los recursos del suelo y del subsuelo mexicano, México, son del Estado mexicano. Ahora, eso estaba en la Constitución, pero había que reglamentarlo, ¿sí? Así que durante las presidencias de Carranza, Obregón y Calles, Estados Unidos, por medio de misiones diplomáticas y envío de diplomáticos a México, presiona siempre el reconocimiento de los presidentes mexicanos por Estados Unidos a cambio de que no se reglamente o no se lleve a cabo el artículo constitucional donde supuestamente los recursos, ¿sí?, son del Estado mexicano. Así que durante estas 3 presidencias siempre hubo una fuerte tensión de Estados Unidos para contener o dar marcha atrás o que no se avance en la implementación y reglamentación de la nacionalización del petróleo, básicamente, ¿sí? Entonces, un fuerte opositor de estos 3 gobiernos fue Estados Unidos, que intentó, por medios diplomáticos y por presiones económicas, retardar o retrasar la implementación de la Constitución mexicana con respecto a los recursos naturales de México. Otro actor importante que se opone en esta etapa de los 20 a estos gobiernos es la burguesía nacional, sobre todo la famosa burguesía de Monterrey, del norte de México, porque justamente veían de forma negativa la incorporación de los sindicalistas al gobierno, los subsidios económicos, el apoyo económico que se le otorgaba a los trabajadores. Otro sector importante de oposición van a ser los sectores tanto laicos como los miembros, los sacerdotes, a la iglesia, ¿sí? O sea, los 3 gobiernos, y sobre todo durante el gobierno de Calles, va a haber una fuerte oposición de la jerarquía de la iglesia en México, los sacerdotes mexicanos y de los campesinos, que se va a manifestar en el famoso proceso que se llamó la Guerra Cristera o los Cristeros. Hago esta diferenciación porque dentro de lo que existió durante la presidencia de Calles, en ese enfrentamiento, tenemos como diferentes organizaciones. Sectores altos de la jerarquía y los feligreses de clase media alta formaron grupos del sinarquismo, la sinarquía, ¿sí? Y los campesinos, opositores a la política de secularización del Estado sobre la Iglesia, sobre todo en la presidencia de Calles, tuvieron el nombre de los movimientos cristeros o los ejércitos cristeros. ¿Sí? Y fue un fuerte conflicto que recrudeció durante la presidencia de Calles, porque después Calles pacta con la jerarquía eclesiástica y terminan tanto la jerarquía eclesiástica como el gobierno de Calles reprimiendo la rebelión campesina de los cristeros.
Esos serían como los bloques de oposición, ¿sí? Durante la etapa de los años 20. El capital extranjero, la burguesía nacional, sobre todo la burguesía de Monterrey, y los sectores medios o conservadores ligados a la iglesia. ¿Sí? Ese sería entonces el proceso de polarización generado durante los años 20. Ahora bien, cuando se acerca el final de la presidencia de Calles, ¿sí? ¿Alguien tiene una pregunta? En la presidencia de Calle es donde se supera, perdón, hola, ¿me escuchás? Sí, escucho. Perdón. Dijiste recién que en la presidencia de Calle se supera este conflicto, se empieza la separación del Estado y la Iglesia, sería. El problema en México es que constitucionalmente la Constitución del 17 es una constitución que avanza muchísimo sobre la secularización, digamos, en la separación de Estado e Iglesia. El gran problema que se dio fue que durante la presidencia de Calles saca una medida de gobierno, o sea, quiere aplicar la Constitución mexicana a rajatabla, y lo que hace es que desconoce al Vaticano y dice que es el Estado mexicano quien tiene que nombrar los obispos. Obviamente, como el Vaticano se opone, como contrapartida, Calles lo que hace es crear como una iglesia mexicana y nombra al obispo de esa iglesia mexicana. A partir de ahí se desata una huelga de sacerdotes. Los sacerdotes dejan de brindar servicios y ceremonias religiosas, y también junto a esa rebelión de los sacerdotes se desborda la protesta campesina y surgen los ejércitos cristeros. Lo que va a pasar hacia el final de Calles es que Calles, como yo les había dicho, pendula hacia una postura conservadora, se termina dejando de la CROM y pacta con los sectores conservadores, incluso de la Iglesia, una salida pacífica de este conflicto religioso, y, digamos, como dijimos, hace una alianza con la jerarquía eclesiástica, y después ambos, el sinarquismo, que es como la expresión de la organización política de los católicos, pero de sectores medios y altos, el sinarquismo, la jerarquía eclesiástica y Calles, terminan abandonando a los ejércitos cristeros campesinos, que son fuertemente reprimidos. ¿Sí? A los que les interese la cuestión de los cristeros, yo ya recomendé el libro de Jan Meyer, porque obviamente a partir del 40, con toda la impronta del PRI, todo este episodio de los cristeros fue analizado en términos de la Jacquerie francesa, ¿no? En términos de pensar al campesino como un elemento conservador, contrarrevolucionario. Después, con los años, este historiador francés, Jan Meyer, descubrió que en realidad muchos de los campesinos que forman los ejércitos cristeros aprovechan esa coyuntura crítica para replantear sus reclamos agrarios. ¿Sí? Eso muchos muestran que Calles al final de su presidencia se va, digamos, va virando hacia una salida conservadora, pacta con la Iglesia, se aleja de los sindicatos de la CROM, y además también se acerca a posturas o a imposiciones dadas por el gobierno de Estados Unidos, y termina teniendo un gobierno abiertamente conservador. Eso, al final de su presidencia, viene otra vez un nuevo problema, que es la sucesión presidencial. El candidato que tenía mayor apoyo político y además estaba rodeado de un gran prestigio por su presidencia era Obregón. Obregón se presenta a las elecciones, gana las elecciones, pero es asesinado. Todas las miradas y el sentido común y la opinión pública en ese momento, todos acusaron a Morones como el instigador político del asesinato de Obregón. ¿Por qué? Porque Morones quería ser el candidato presidencial.
cosa que no pudo lograr, primero porque ya Calles había roto con la CROM, y se estaba, digamos, estaba virando hacia una vida más conservadora, y segundo porque Obregón había tenido una excelente presidencia y era el que tenía mayor apoyo. A partir del asesinato de Obregón, se hace una enmienda, una reforma a la Constitución, y los periodos presidenciales pasan a extenderse a 6 años. ¿Sí? Como Calles no podía presentarse como presidente porque recién había terminado su mandato, comienza, luego de la muerte de Obregón, estos 6 años que se conocen como maximato o hiato conservador, donde gobiernan 3 presidentes. Porte Gil, que fue nombrado presidente provisional cuando asesinan a Obregón; Ortiz Rubio, que gana por elecciones, renuncia y lo sucede Abelardo Rodríguez. Ahora, más allá de estos 3 presidentes, el poder real, dicen los autores Collier y Collier, estaba en manos de Calles, que se lo llamaba el jefe máximo. ¿Por qué? Porque a partir de estos acontecimientos que se desatan con la sucesión y el asesinato de Obregón, Calles promueve la creación del Partido de la Revolución Nacional, ¿sí? Es básicamente, como dicen los autores, un partido de caciques y de gobernadores. No es un partido con movilización popular. Es un partido que Calles crea para justamente poder encontrarle una solución o una salida política entre los jefes políticos locales, ¿no?, y entre los gobernadores a la candidatura presidencial, pero no es un partido con movilización y participación obrera y campesina. Entonces, él es el jefe del partido y como jefe del partido también los autores lo que marcan es que es el que está detrás ¿no?, de la escena política, y por eso esta etapa se conoce también como el maximato, porque Calles seguía siendo el jefe máximo en esta etapa. Bueno, esta etapa es conservadora, coincide con la crisis del 30, o sea que hay todo un momento de tensión entre los movimientos obreros que intentan frenar reformas laborales o códigos laborales que limitan los derechos de los trabajadores y favorecen algunas posturas empresariales. Es un momento en donde el sindicato se está reorganizando porque la CROM desaparece casi después del asesinato de Obregón, queda totalmente desprestigiada. Entonces, a partir de la ruptura de la CROM, comienzan a surgir, por un lado, un sindicato clasista combativo que va a estar en manos de un líder que, si bien no está afiliado al Partido Comunista, Víctor Toledano, es muy cercano a posturas marxistas y socialistas. Y después, el sindicalismo colaboracionista, que, como siempre en México, como yo recién les dije, está muy ligado a pequeños sindicatos, ¿sí? O sea, terminan siendo confederaciones de sindicatos muy pequeños, pero por esta estrategia política de generar alianzas con el Estado, siempre terminan siendo poderosos porque obviamente se benefician de los subsidios y de la ayuda económica y política, ¿sí? Entonces, básicamente el maximato es una etapa conservadora, ¿sí? Ahora, en 1934, ¿sí?, había que elegir, como dijimos, un sucesor presidencial. El candidato a presidente se va a elegir en ese partido de caciques que crea Calles, y paradójicamente, por esas vueltas de la vida, no eligen un candidato conservador, sino que eligen a un candidato que es Lázaro Cárdenas, que había sido gobernador de Michoacán, que durante su gobernación había llevado a cabo una gran política de reparto agrario, de acercamiento a los sectores populares, así que en el 34, lejos de lo que esperaban muchos caciques conservadores o líderes políticos conservadores, es elegido candidato presidencial Lázaro Cárdenas. Y con el triunfo de Lázaro Cárdenas entraríamos a lo que el autor llama el punto más alto de incorporación
la etapa plena, la plena realización del populismo radicalizado. ¿Y por qué? Bueno, primero, por la movilización de los sectores populares. Segundo, por la formación de una alianza entre el Estado y los sectores populares. Por la gran cantidad de concesiones y reformas. Y por la gran polarización que generó en la sociedad. Y por la formación de un partido multiclasista que canalizó la participación política de obreros y campesinos. ¿Sí? Por esto, Lázaro Cárdenas es conocido y denominado por Collier y Collier la etapa plena, ¿sí? O la más alta incorporación o la plena realización del populismo radicalizado. ¿Sí? Ahora bien, una vez que los autores nombran o definen esta etapa como la de plena realización del populismo radicalizado, antes de comenzar a definir un poco las reformas que llevó a cabo Cárdenas, ellos tienen una idea muy interesante, que es que el principal proyecto de Cárdenas es más político que económico, ¿sí? La experiencia de Cárdenas es básicamente la experiencia de la construcción o la reconstrucción, ¿no? del Estado Nacional Mexicano post-revolución y también la creación de un sentimiento nacional, ¿sí? La Collier y Collier, Cárdenas fue muy exitoso, como decíamos, en la cuestión política. Es el constructor del Estado y de la nación mexicana. Logró fortalecer las instituciones políticas, la presidencia y el partido, ¿sí? Sobre todo logró, como dijimos, canalizar a ambos grupos de los sectores populares, obreros y campesinos, no solo en el partido que él va a crear, sino también en las confederaciones obreras que va a favorecer y a fomentar durante su presidencia. Entonces, como programa económico, Cárdenas, si bien muchas veces está asociado a líderes marxistas y, bueno, tuvo algunos proyectos bastante complicados en el sentido que generaron mucha oposición, tuvo un proyecto de reforma de educación socialista que no se pudo llevar a cabo por la oposición de la Iglesia Católica, en un momento intentó crear milicias campesinas, o sea, tiene una agenda política básicamente populista, y sí, industrialización sustitutiva de importaciones, fortalecer las instituciones del Estado, desarrollar una economía mixta, promover la acumulación del capital nacional. O sea, en ese sentido, está muy vinculado con otras experiencias o con programas económicos y políticos de otras experiencias populistas. Bien, ahora vamos entonces, siguiendo esta lógica teórica de los autores, y vamos a ver desde abajo cómo es esa vinculación de los obreros y campesinos con el cardenismo. Desde el punto de vista de los obreros, en la etapa de Cárdenas se da un paso muy importante hacia la unidad obrera, como la CROM había desmantelado. Cárdenas es muy cercano a Víctor Toledano, promueven la creación de una nueva confederación obrera que es la CTM, la Central de Trabajadores Mexicanos, ¿sí? Sería algo así después, a partir de los 40, 50, lo más parecido a lo que es nuestra CGT, ¿sí? Bueno, en esa Central de Trabajadores Mexicanos, si bien la tendencia más fuerte es la de Víctor Toledano, estaban también incorporados estos sindicalistas más pragmáticos y colaboracionistas, son pequeños sindicatos, ¿no? Que se hacían llamar los Cinco Lobitos, su líder fue Fidel Velázquez, y bueno, frente a una posible ruptura y priorizando la unidad obrera, Toledano, que era el candidato con mayor voto y mayor apoyo para ser el líder de la Central de Trabajadores Mexicanos, cede su lugar a Fidel Velázquez, que es un líder sindical corrupto, totalmente
desprestigiado y criticado, pero que sobrevivió en la jefatura de la Central de Trabajadores Mexicanos hasta fines de la década del 90. Y por el lado de los campesinos, Cárdenas va a tratar de promover también la creación de una central, una Confederación Nacional de Campesinos también, ¿sí? O sea, que esta es una diferencia que los autores marcan, por ejemplo, con otros países de gran base rural. Cárdenas promueve la incorporación integrada de campesinos y obreros en un partido, pero después, a nivel sindical, promueve la creación de confederaciones o entidades sindicales separadas de campesinos y de obreros industriales, ¿sí? Así todo, para los autores, más allá digamos, de la influencia de Toledano y de la creación de esta central de trabajadores mexicanos, el movimiento obrero mexicano es un movimiento débil, ¿sí? Primero por el temprano nivel de desarrollo industrial, ¿sí? Y segundo también porque no había una alternativa política a este sindicalismo cooptado, ¿sí? O controlados del Estado. Así que, más allá de la presencia de líderes comunistas o de líderes socialistas activos, como puede ser Víctor Toledano, es un sindicalismo muy atado a la tutela estatal, muy ligado, ¿sí? A las directivas que se les dan del Estado. Respecto al intercambio, como dijimos, fue el momento de mayor realización del populismo radicalizado, o sea que tenemos desde concesiones a los obreros, materiales en el sentido de aumentos salariales, una activa participación y apoyo de Cárdenas a los reclamos obreros, que en muchos casos no solo apoyó el fomento de huelga, sino que frente a la negativa de los patrones digamos, de aceptar las demandas de los trabajadores, o de los patrones de rechazar la negociación con el Estado, Cárdenas optaba siempre por una estrategia que fue la expropiación con control obrero. De hecho, eso se intentó hacer en los ferrocarriles. De esa forma también se planteó la nacionalización del petróleo. Primero, los sindicatos se desata una huelga en las empresas petroleras frente al desconocimiento de las empresas norteamericanas de esos reclamos de los trabajadores. Se lleva adelante la política de nacionalización del petróleo. Fue como el momento de mayor esplendor del cardenismo, donde todos los sectores, inclusive la iglesia y los sectores medios, apoyan a Cárdenas. Y después, bueno, está el impactante proceso de reparto y distribución de tierras, que fue, digamos, la presidencia de Cárdenas fue el momento histórico en México donde mayor cantidad de hectáreas se distribuyeron y mayor cantidad de campesinos fueron beneficiados por estas políticas. Bueno, esto sería a nivel entonces de los beneficios que logran los sectores populares. Antes de ver la polarización, estos autores hacen un apartado especial que es el partido que crea Cárdenas. Recuerden que nosotros veníamos de un partido de la Revolución Nacional que Calle solo crea para que sea un ámbito de debate de los caciques y líderes políticos, de los gobernadores. Bueno, Cárdenas reorganiza ese partido y crea el Partido de la Revolución Mexicana, ¿sí? Y ahí, a partir del Partido de la Revolución Mexicana, es el momento, como dijimos, de incorporación de los sectores populares a la estructura partidaria. Pero es una incorporación corporativa, o sea, el sector popular, campesinos y obreros, están integrados al Partido de la Revolución Mexicana a través de sus sindicatos, ¿sí? O sea, es un partido organizado en base a la incorporación sectorial o corporativa. Obreros, campesinos, el sector popular, que son los empleados estatales. En un momento también fue incorporado el sector militar, que luego rompe, sobre todo a partir de la idea, que no se llevó a cabo, pero que circuló y fue debatida, de generar milicias campesinas. Entonces, el partido de la Revolución Mexicana, a partir del cardenismo, es el espacio por el cual se organiza y se controla la movilización de los sectores populares.
¿sí? Pero esta reorganización partidaria, como dicen los autores, tiene dos caras, ¿sí? O presenta dos facetas. Por un lado, aseguró la representación obrera y campesina, su influencia dentro del movimiento, dentro de la presidencia de Cárdenas. Pero por otro lado, también favoreció la cooptación y el control. Esta es una idea muy repetida, o sea, estas instancias de incorporación favorecen la integración política de los sectores populares, favorece el acceso a ciertos beneficios y a la concreción de ciertas demandas materiales, pero como contrapartida los movimientos populares pierden capacidad de autonomía, ¿sí? Y llevan a cabo una movilización que está controlada, organizada y cooptada desde el Estado. Bueno, además está decir que el nivel de polarización durante el cardenismo fue muy alto por las grandes demandas que fueron cumplidas hacia los obreros y campesinos, así que nuevamente las facciones opositoras al cardenismo fueron el capital extranjero, obviamente el momento de mayor tensión es la nacionalización del petróleo en 1938, la burguesía de Monterrey, facciones del ejército, sectores medios, sobre todo por el avance del proletariado, y por momentos también la iglesia, ¿sí? Bueno, finalmente en el 40 Cárdenas no logra imponer su candidato presidencial, que era Mujica, que iba a seguir en una línea reformista, sino que más bien termina triunfando en el partido la elección de Ávila Camacho, que es lo que yo decía hace un ratito, es un giro conservador dentro del partido, que después, a partir del 40, va a ser el PRI, pero también es un giro conservador desde lo político, pero con un proyecto de modernización económica basada tanto en un desarrollo industrial como también en una industrialización de la agricultura, ¿sí? O sea, a partir del 40 es el milagro económico mexicano, ¿sí? Los capitales extranjeros ingresan a México no solo para fomentar el desarrollo de industrias, sino también entran capitales extranjeros para fomentar la agroindustrial, los negocios agroindustriales, ¿sí? Bueno, hasta aquí tenemos México, no sé si hay alguna duda. Nos queda Boris Fausto, que es un texto muy cortito de la experiencia de Vargas. Si no hay ninguna duda, brevemente expongo a Boris Fausto y el Estado getulista. Bueno, empiezo. Bueno, Boris Fausto tiene una idea muy esquemática, pero interesante para pensar la experiencia de Vargas en el Estado en Brasil de 1930 a 1945. Entonces, la idea de Boris Fausto es que cuando Vargas llega al poder en 1930, el principal objetivo era diferenciarse de la política oligárquica previa, profundizar la centralización política del Estado en Brasil, ¿sí? Eliminar esos rasgos regionales que habíamos visto con Love, ¿sí? Entonces, con un gran apoyo de distintas regiones de la iglesia, de distintos sectores del ejército, el varguismo en el 30 va a desarrollar un montón de medidas que están orientadas, como dijimos, a profundizar y consolidar la centralización del gobierno. Entonces tenemos, en primer lugar, disolver el Congreso, obligan a renunciar a todos los gobernadores y nombran interventores, se prohíben contraer a las provincias empréstitos con el exterior sin autorización del gobierno federal, y se prohíbe gastar más del 10% del presupuesto en la policía militar. Se crea un Departamento Nacional del Café en 1933, se empiezan a crear a nivel de políticas de trabajo, se crea el Ministerio de Trabajo. Bueno, con respecto a la política laboral, siempre Vargas tiene esta dualidad entre ser un gobierno fuertemente represivo y autoritario
las organizaciones de izquierda en el mundo del trabajo, pero por otro lado, implementar políticas de leyes de protección, crear órganos para arbitrar en los conflictos entre capital y trabajo, creó el ministerio. En la educación también se va a llevar a cabo esta centralización, creando el Ministerio de Educación y también creando nuevas universidades públicas. Bueno, lo que intenta mostrar Boris Fausto es que en el primer momento, en 1930, el objetivo era crear políticas que afianzaran el poder central. ¿Sí? Entonces, ministerios de alcance nacional, eliminar algunos atributos que tenían las provincias durante la etapa de la vieja política oligárquica. Ahora, entre 1930 y 1934 vamos a tener básicamente la experiencia del varguismo o del Estado getulista, como dice el autor, concentradas en el proceso político. ¿Sí? O sea, lo principal era resolver el proceso político, y ahí hay dos cuestiones claves en cómo resolver ese proceso político o definir el avance de la centralización en la política de Brasil. Primero, un rol muy importante que le va a dar Vargas a los tenentes. Son estos cuadros medios del ejército. ¿Sí? El segundo aspecto es que Vargas se va a proponer, junto con los tenentes, a una lucha, a una ofensiva abierta del poder central contra los grupos regionales. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser las dos zonas identificadas como prioritarias en esta reordenación del proceso político? Bueno, San Pablo y el nordeste. ¿Sí? Recuerden que era la región de excelencia de los coroneles y las oligarquías familiares. Entonces, al norte mandan los tenentes, ¿sí? Para poder controlar a estas oligarquías regionales. Lo que dice Boris Fausto es, los tenentes rápidamente pactan con los coroneles, y la realidad es que no hay una gran transformación del norte, pero sí una asimilación de los tenentes con las oligarquías regionales. El segundo punto conflictivo es San Pablo, porque San Pablo no va a aceptar el interventor que coloca el gobierno de Vargas, y estalla una guerra civil. ¿Sí? Acá lo que trata de mostrar el autor Boris Fausto es que, más allá de que el gobierno de Vargas mostrara acercamientos o que implementaría medidas para poder afianzar una alianza con la élite paulista, como por ejemplo el hecho de promulgar un código electoral, mostrando que la intervención militar del varguismo era solamente provisoria, coyuntural, que ya se estaban organizando, ¿no?, las instituciones y las reglas del juego para una nueva convocatoria de elecciones. Más allá de todas esas medidas políticas que intenta mostrar el varguismo, la resolución de la guerra civil en San Pablo se da por una cuestión económica. Estamos en 1932, el peor momento de la crisis del 30, de esa coyuntura crítica que habíamos visto, frente a la quiebra de todos los fazendeiros y productores del café. Vargas compra la cosecha y salva de la quiebra financiera a los productores del café, y ahí termina, ¿no?, este conflicto. San Pablo, digamos, se rinde y termina pactando con el gobierno de Vargas, porque justamente se reducen las deudas de los cafetaleros y se los salva de la quiebra. A partir de ahí comienza el proceso de reorganizar, ¿sí?, nuevas elecciones, y obviamente no solamente convocar una asamblea, no solamente convocar a nuevas elecciones, sino además convocar a elecciones para una asamblea constituyente, que además tenga el objetivo de sancionar una nueva constitución. Entonces, de 1933 a 1934, el proceso político se concentra en reordenar las normativas y en tratar de establecer las reglas del juego electoral y sancionar una nueva constitución.
En julio de 1934 se sanciona esa nueva constitución, no la voy a explicar mucho, no voy a ser muy pesada porque ustedes ahí la tienen, es una constitución donde tienen nacionalizaciones de los recursos naturales, legislación laboral, salarios mínimos, reglamentación del trabajo de mujeres y niños, vacaciones pagas, se determina que la enseñanza primaria es gratuita y obligatoria, y luego de que se sanciona en julio esta constitución, se convocan a elecciones y Vargas es elegido presidente hasta 1938. ¿Sí? Ahora bien, a partir del 35 comienzan a florecer muchos de los problemas clásicos en Brasil. Primero, como dice también el autor Boris Fausto, el gran problema de Brasil es la inexistencia de organizaciones políticas de alcance nacional. Las únicas dos expresiones políticas que tenían alcance nacional eran el Partido Comunista Brasilero y la Acción Integralista Brasilera, como dijimos, es esa famosa organización filofascista. ¿Sí? Otro problema que va a tener Brasil también es que a partir del 30, con el tema obviamente del golpe y del rol de los tenentes, se va fortaleciendo también el rol de las Fuerzas Armadas en la política. Y el otro gran problema es que aumentan, a partir de 1934, aumentan los reclamos obreros, ¿sí? La agitación de la clase media, o sea, no solamente tenemos huelgas convocadas por los sindicatos desde Río de Janeiro, San Pablo, Belén, Río Grande, sino también que tenemos paralizaciones de los servicios de transportes, comunicaciones, bancos y grandes movilizaciones urbanas, donde participan sindicatos, sectores medios, hay una gran insurrección popular que genera que ya a partir de 1935 se lleven a cabo medidas de seguridad, como la Ley de Seguridad Nacional. En este contexto hay un episodio, que lo vamos a ver un poco también en la clase que viene, es que se juntan los viejos comunistas con algunos tenentes que rompen con Vargas, se radicalizan, ¿sí? Estableciendo una alianza con el Partido Comunista y lanzan la famosa Alianza Nacional Libertadora. Es una alianza que va a ser apoyada y financiada por el Partido Comunista de la Unión Soviética, que intenta llevar a cabo una insurrección popular que fracasa y que es rápidamente reprimida. Su programa, bueno, es un programa de izquierda: suspensión del pago de la deuda externa, reforma agraria, nacionalización de empresas extranjeras, libertades populares, gobierno popular. Bueno, esos 5 puntos son, digamos, el plan o el programa de esta Alianza Nacional Libertadora, que, como dijimos, intenta llevar a cabo una insurrección en una región del norte. Es rápidamente reprimida, todos los miembros de esta insurrección son puestos bajo, obviamente son detenidos y puestos en prisión, pero esta insurrección justifica el giro autoritario del varguismo. Empiezan primero en 1936 creando la Comisión Nacional de Represión al Comunismo, un Tribunal de Seguridad Nacional, después hay todo una situación crítica en el 37 con unas noticias que se filtran, que se denomina esta situación el Plan Cohen, se filtran unas noticias sobre una supuesta insurrección que al final no existía. Bueno, la cuestión es que el 15 de noviembre de 1937 se da el famoso autogolpe y empieza la segunda etapa del varguismo, que es el Estado Novo, ¿sí? Para el autor, a partir del 37, con el Estado Novo, es cuando se prioriza la estrategia económica, ¿sí? Es como que hasta el 37 se priorizó en la tendencia centralizadora y en la reorganización política, y a partir del 37, ¿sí? Una vez que ya esa centralización está avanzada, o por lo menos realizándose, ¿no?
plenamente. A partir del 37 se refuerza obviamente, se disuelve el Congreso nuevamente, se nombran interventores, y a partir del Estado Novo, no solamente, como dijimos, desaparece la representación democrática, sino que se refuerza, ¿sí?, el poder de los órganos técnicos del Estado, ¿sí? Y esto es importante porque para el autor, a partir del Estado Novo, se afianza la alianza de la burocracia civil y militar, de la burocracia industrial, donde la burguesía industrial, o sea, a partir del 37 se afianza la alianza entre la burocracia civil y militar y la burguesía industrial para promover una industrialización sin conflictos sociales. ¿Sí? Esa es la gran idea de Boris Fausto, que a partir del 37, en este giro autoritario, avanza, como decíamos, el control de los órganos técnicos del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, gran parte de las nacionalizaciones que se llevan a cabo durante el varguismo, el acero, después progresivamente el petróleo, los consejos estatales que se crean van a estar en manos, muchas veces, la mayoría de las veces, de militares, de generales, ¿sí? El Consejo Nacional del Petróleo está en manos del general Barbosa, lo mismo, las Fuerzas Armadas van a ser responsables de la industria del acero, ¿sí? Así que a partir del 37 se refuerza el lanzamiento del ISI, de la industrialización sustitutiva, fomentando el mercado interno, tratando de desarrollar la industria de base. A partir de ahí ustedes van a tener el enunciado de las distintas políticas. Como dije, primero se nacionaliza el acero, después progresivamente se va nacionalizando el petróleo. Digo progresivamente porque primero se nacionaliza la refinación, y finalmente en 1953 se crea Petrobras. Bueno, se van llevando medidas económicas, se afianza la política laboral. La política laboral del varguismo siempre está centrada en esta idea que pone Boris Fausto y muchos autores. Es una política que, si bien genera beneficios materiales y el reconocimiento de ciertos derechos de los trabajadores, es una política laboral autoritaria, reconoce solamente un sindicato por industria, no reconoce el derecho a huelga ni al lockout, ¿sí? Entonces, es esto que dije al principio, que continuamente trata de mostrar el autor. A partir del 37 lo que vamos a ver es que hay una política orientada al desarrollo del ISI, pero sin conflictos sociales. Eso se manifiesta en la política laboral del varguismo, donde si bien reconoce derechos y beneficios a los trabajadores, se da en un marco de mucho control, ¿sí?, y represión del Estado a los sindicatos opositores o a las tendencias obreras localizadas. Eso es continuamente remarcado, inclusive van a tener una comparación del autor con respecto a los sindicatos en la etapa peronista en la Argentina, ¿sí? O sea, es una estrategia o una política obrera que favorece la movilización, pero muy controlada y muy cooptada desde el Estado, con un gran nivel de autoritarismo. Bueno, a partir del 41 comienzan unos problemas en Brasil, que es la otra gran idea de este autor, que están enmarcados en la coyuntura internacional que se da en América Latina con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Brasil ahí tiene unas presiones entre Estados Unidos y Alemania para que defina su posición en el conflicto. Finalmente, Brasil en 1942 entra a la guerra junto a los aliados, a Estados Unidos. En el 44 inclusive envía tropas a Europa. Entonces acá tenemos la conclusión, que es el fin del Estado Novo. El autor lo que marca es que los problemas del régimen estuvieron más vinculados con las relaciones internacionales, con el impacto que tuvo
la sociedad brasilera el tema de que Vargas fijara una postura frente a la Segunda Guerra Mundial y eligiera estar dentro del bloque de los aliados, ese escenario internacional repercutió mucho más en el fin de este gobierno y en la crisis que comienza a abrirse para Vargas a partir de 1945, los problemas internos. Esa es la gran idea de Boris Fausto. Si tenemos que pensar por qué en el 45 Vargas comienza a perder el apoyo de los sectores medios y comienza a haber toda una oleada de movilizaciones universitarias y de sectores medios contra el varguismo, bueno, es porque tuvo un peso significativo la política que fijó Vargas dentro de la coyuntura internacional de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a partir del 45, a la par que crecen las movilizaciones contra Vargas, también se organizan movilizaciones y actos, obviamente, a favor de Vargas, que se llamó campaña queremista. ¿Sí? O sea que el 45 es un momento de gran tensión donde todos salen a la calle, los sectores medios y los sectores opositores a Vargas, denunciándolo de autoritario, ¿no? de ser un gobierno digamos, que avanza sobre las libertades civiles e individuales. Por otro lado, también todo el movimiento obrero organizado y reconocido por el Estado que apoya a Vargas, y también huelgas y problemas sociales y laborales que surgen en esa coyuntura a partir del 45. Bueno, Vargas, frente a este contexto, convoca elecciones y, a diferencia de otros líderes populistas, en el 45 Vargas promueve la creación de dos partidos. O sea, lo que dice Boris Fausto es, para el 45 van a aparecer en el escenario político brasilero tres partidos que van a jugar un rol muy importante en esta etapa. Por un lado, se reorganiza la vieja oposición liberal oligárquica en la Unión Democrática Nacional. Y en segundo lugar, Vargas promueve la creación de estos dos partidos. Por un lado va a estar el Partido Social Democrático, que es el partido que promueve Vargas para representar a esa burocracia estatal. Y el segundo, el Partido Trabalhista Brasilero, es el partido que Vargas promueve también con el apoyo del ministro de Trabajo y la burocracia sindical. Bueno, en el 45 finalmente gana el candidato del Partido Social Democrático, Dutra, y bueno, el fin del Estado Novo no es el fin de la carrera política de Vargas, porque Vargas vuelve en el 54, 50 y pico, a ser presidente, pero bueno, se suicida en pleno mandato y ahí termina su vida política y la trayectoria, digamos, de Vargas dentro de lo que es esta experiencia populista en Brasil. En los textos me quedo abierta a dudas o a alguna pregunta que surja. Profe, buenas. Yo tenía una duda sobre el texto anterior que se me pasó. Si la parte de cuando mencionan el PowerPoint sobre oposición y polarización en tiempos de Cárdenas, es cuando estaba hablando sobre luego la elección de Ávila Camacho y el giro conservador de su partido, o eso entra dentro del partido. Bueno, eso ya eso es post-cardenismo. La oposición, cuando estoy hablando de oposición y polarización en el cardenismo, estoy hablando básicamente de la oposición de Estados Unidos, de la burguesía de Monterrey, de las clases medias y de algunos sectores del ejército y de la iglesia. Después, lo de Ávila Camacho sería como, ¿qué es la idea de los autores Collier y Collier? Ningún gobierno populista radicalizado se mantiene en un largo proceso en el tiempo, ¿sí? Son experiencias cortas. Eso es un poco lo que trata de mostrar el autor cuando dice, bueno, finalmente en el 40 no eligieron al candidato que esperaba Cárdenas, sino a un candidato conservador como es Ávila Camacho, ¿sí? Pero eso sería la salida conservadora o el final de esa experiencia populista radicalizada, que como característica tiene que además ser breve. El nivel de reformas
de la gran polarización, y son experiencias cortas, breves en el tiempo. ¿Entendió? Sí, profe. Lo último era que se me olvidó al inicio que como para la próxima clase sería una clase más larga sobre lo... Un poquito, yo prometo, porque sé que es muy pesado, prometo muy relacionados los textos, más de 20, o sea, nos extenderemos 20, 30 minutos para poder ir viendo entre las dos clases que nos quedan los 3 textos, ¿sí? Ahora nos vamos a exceder seguramente hasta la 1:20, 1:30. Perfecto, profe, muchas gracias. A la próxima clase va el texto de Alan Ángel. Yo después les voy a mandar el PowerPoint porque ya lo hice. Y la fuente de Mariátegui, economía agraria y latifundismo feudal. Bárbaro. Bueno, si no hay ninguna pregunta, nos vemos el jueves que viene. Y bueno, yo ya espero a partir del miércoles, martes a la noche, estar enviándoles las guías de lectura. Muchas gracias y nos vemos, chicos. Cualquier cosa, tienen mi mail, tienen forma de comunicarse conmigo. Muchas gracias. Chao. Nos vemos Buen fin de semana. igualmente. Repito los textos y los escribo acá en el chat. Alan Ángel, Izquierda en América Latina, y Mariátegui, economía agraria y latifundismo feudal. Perfecto.